Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate, es un tema que no había tenido en cuenta en esta ponencia, pero sí hay que decirlo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? El tema, ya saben, es náhuatl, y por eso Omar nos va a platicar un poco también de sus incursiones por ahí, por diversos centros académicos y demás. Eh, Mira, Jonathan, lo que estás diciendo es llamativo, es una de las cosas que vale la pena tomar en cuenta. Pero vamos a entrarle a, digamos, a la serie de programas que estamos haciendo. Estamos tratando el tema de Anáhuac y sus principales instituciones. Cuando decimos Anáhuac, en realidad nos estamos refiriendo a dos cosas. A una cuenca cultural, es decir, a una serie de inventos, desarrollos, logros, soluciones culturales a las que llegó un grupo de pueblos, unas soluciones que fueron muy buenas para su época y para su lugar, y se expandieron. Y al expandirse, pues crearon una cuenca, crearon un nicho cultural. Uh, y por otro lado, estamos hablando de un, una, un concepto institucional que tenía Anáhuac, tenía una definición legal, tenía definición política, definición militar, definición de relaciones internas, incluso hasta de relaciones externas, que había poco, pero estaba definida. Anáhuac es la suma de un conjunto de instituciones. ¿Qué cosa es una institución? Pues es una costumbre, es un modo de hacer las cosas, puede ser hasta una rutina, algo popular, que empieza a cobrar una, empieza a hacerse representativo de todo el grupo, empieza a convertirse después en una condición para la vida cultural y para la vida social, y termina imponiéndose a través de las leyes o de otros usos. Por ejemplo la educación. Hay dos maneras de enfrentar el tema de la educación. Un pueblo que todavía no tiene un estatus civilizatorio simplemente educa a sus hijos de manera espontánea. Los hijos aprenden lo que ven, hacer y demás, y por eso se mantiene la cultura. Pero un pueblo que llega a la civilidad empieza a dedicar recursos e interés a que todos los niños se eduquen y que se eduquen de una manera estándar. No que luego un padre loco le diga cualquier disparate al hijo, ¿no? O que haya carencias educativas y que el niño después salga incapacitado, no sé, de leer un símbolo cuando va por la calle o de hacer una cuenta en el mercado. Entonces, cuando vemos educación institucional, eso es un emblema, eso es un símbolo, eso es un indicador además de civilidad. En Anáhuac hubo una educación institucional muy fuerte. De hecho, Anáhuac fue quizás la primera civilización de la Tierra que impuso la educación primaria, la básica, de manera obligatoria. Por lo menos en las grandes ciudades era obligatorio mandar a los niños a la escuela. Y que la codificó, es decir, no era a criterio del maestro que dijera lo que le daba la gana, sino que había 5 materias básicas bien instituidas. Todo esto lo reportaron los cronistas. Recuerden que para entender Anáhuac, para estudiar Anáhuac, tenemos que referirnos a los cronistas, a lo que reportaron tanto los propios anahuacas, que después de la invasión aprendieron a escribir con letras latinas, y lo reportaron, como los propios invasores, los cristianos, que vieron con sus ojos lo que estaba ocurriendo y lo reportaron en sus cartas, en sus crónicas y demás. Esas son nuestras fuentes para conocer a Nahuatl. Antes de continuar, quiero decirles que este grupo de ponencias que no llegan a ser clases, son breves ponencias, lo estoy concibiendo como una muestra, un modelo, un ejemplo de cómo enfrentar el tema del rescate de las raíces. ¿Cómo enfrentar el rescate de las raíces? Ese es un tema que está afectando ahora a muchos pueblos de la Tierra. Está afectando a África, a Asia
y a América sobre todo. Pero en todas partes, incluso en Europa, hay movimientos fuertes de rescate de las raíces porque ya saben que las religiones imperiales que hay hoy en la tierra, que son 3, 4 religiones impuestas hegemónicamente, van desplazando las culturas locales y llega el momento que se pierden valores de raíces. No todo lo desplazado es desechable. Hay cosas que son útiles. Les pongo un ejemplo. La religión cristiana desechó las matemáticas prehispánicas, que eran matemáticas ordinales, matemáticas del cero, matemáticas mucho más avanzadas que las que había en Europa. Si en lugar de desechar esa raíz la hubiera asimilado, pues la cultura cristiana hubiera florecido. O, por hablar del calendario, el calendario de Anáhuac sigue siendo superior, muy superior al que usamos hoy. Es decir, si nosotros lo asimiláramos, creceríamos. Si lo asimiláramos como occidentales, ¿no? Ahora, en este rescate de las raíces se crean problemas. No solo porque es difícil rescatar una raíz. Imagínate que quieras exponer la raíz del árbol para curarla o para hacer un injerto o algo. Tienes que excavar, tienes que investigar. Algo muy importante a tener en cuenta es que la raíz no es historia antigua. ¿Ok? La raíz, imagínate un árbol. Las raíces del árbol no son historia antigua, son presente. De hecho, no son cualquier presente, son el presente más vital del árbol. Son la base del árbol. Así. Solo que no las vemos. El hecho de que no vea las cosas no significa que no existan, solo significa que tenemos un límite de percepción, un umbral. No podemos ver más allá de lo que nos dijeron, lo que nos condicionaron culturalmente. A ver, ¿qué hacemos si nosotros ampliamos un poco ese umbral? Empezamos a percibir las raíces como algo vivo. Y no salimos de la visión popular, incluso académica, que percibe, por ejemplo, a Anáhuac y a México antiguo como algo trascendido y pasado. Ahí tú ves cómo los estados se gastan recursos en museos donde las piezas están bajo campanas de vidrio, nadie las puede tocar, no son vivenciales, con unas explicaciones generalmente desfasadas que no tienen nada que ver. Ahí más o menos cualquiera escribió cualquier cosa y eso van los niñitos a la escuela y apuntan y hacen sus tareas y demás. No perciben las raíces como algo vivo, sino como historia antigua. Y mientras tanto, unos kilómetros, hablando de esta ciudad tan gigantesca que es la Ciudad de México, a unos pocos kilómetros afuera ya te encuentras comunidades vivas que están tratando de sostener su raíz y no reciben ningún apoyo. Porque el apoyo se va para museos. ¿Por qué? Porque la cultura cristiana occidental, que es la cultura dominante en México, en toda Latinoamérica y en toda América, necesita que los valores generados por las civilizaciones de América se reduzcan a un pasado y además se caricaturicen y además se peyorativicen, es decir, se conviertan en algo negativo, para poder justificar la exposición cristiana que todavía permanece. Es el único modo de justificar la exposición cristiana. Sería demasiado tosco, demasiado brutal decir, me impuse porque me da la gana y tenía superioridad militar y punto, aunque no tenga superioridad moral. No, se inventan historias, que si los sacrificios humanos, ahora el canibalismo que lo descubrieron los académicos de México, todos eran caníbales. Yo no comprendo cómo se reproducían, porque se comían a sus hijos apenas nacían, ¿verdad, Omey? Y no solo eso, sino que intentan decirnos que una lengua como el náhuatl, que tiene todavía 2 millones de hablantes, es una cosa antigua. Es decir, el recurso hay que gastárselo en estudiar las fuentes del pasado y demás, pero no mantener la lengua hoy. Eso es algo que vamos a hablar después de esta breve ponencia, porque digamos que estas intervenciones no están destinadas a regodearnos, a disfrutar intelectualmente de los conocimientos del pasado. No. Esto lo hacemos con vistas al futuro. Queremos, por un lado, que las raíces sobrevivan en lo que tienen de útiles. Y por otro lado, que se desarrollen, que prosperen. Por eso, ni somos del bando académico, que lo quiere reducir todo al museo, ni somos del bando tradicionalista que no quiere desarrollo, que solo quiere repetir lo que había y punto. ¿Ok? Ni de un bando ni del otro. Pero usamos herramientas académicas y le damos su valor a las tradiciones que sobreviven. Otra cosa que quería mencionar es que en particular estas ponencias me gustaría que ojalá pudieran servir a los compañeros de Sudamérica, del Tahuantinsuyo, para encauzar, en la medida que esto pueda ser útil, ¿no? Para encauzar las investigaciones sobre las raíces andinas. ¿Por qué?
en el trabajo en México ha habido un cierto adelanto, adelanto histórico, por razones civilizatorias. Es decir, en México ya lleva muchas décadas cierto tipo de investigación. Se conservaron además códices, se conservaron crónicas muy, muy cuantiosas, miles de páginas de crónicas de descripción, y todo esto ayuda. Mi sugerencia a quienes están en el rescate de las raíces, tanto de acá en México como en la zona andina, estudien, apóyense en las fuentes arqueológicas, escuchen lo que está vivo, las tradiciones vivas, denle desarrollo a su intuición, pero estudien. ¿Sí? No se queden únicamente en lo intuitivo o en la tradición oral, porque la tradición oral después de 500 años está bastante desfasada de la realidad, y porque lo intuitivo está demasiado presionado por nuestra cultura cristiana. Nosotros finalmente pertenecemos a la cuenca cultural cristiana, y eso deforma la visión del pasado. Hay que aterrizar en la fuente. ¿Qué opinas, Omey? Sí, totalmente. Ando un poco malo de la garganta. Sí, con Creo calma, que pues. se escucha. Ajá. Pues sí, justo lo que les voy a compartir va a hablar un poco al respecto de el enfoque que tiene en la academia, ciertos sectores académicos y sus perspectivas. Hacen un recuento histórico. Les voy a hablar un poco de la historia referente a las lenguas y cómo se va transformando la postura a lo largo del tiempo. Al final, pues hay que adaptarse a los nuevos contextos y es interesante conocer los diferentes puntos de vista para nosotros también Sí, plantear la nuestra, ¿no? claro. Y no es porque estén en conflicto, sino más bien que se complementan y ver qué es rescatable de ciertos lugares y qué podemos aportar nosotros, ¿no? Porque cada uno puede aportar algo desde su trinchera, ¿no? Como Uh-huh. vulgarmente se dice. Uh-huh. Claro. Oye, pues entonces arrancamos ya. Voy a compartir con ustedes la ventana. Tú me dices, porfa, si se está viendo. Ok. Bueno, la semana pasada, muy rápidamente, les voy a mostrar imágenes que vimos la semana pasada. Estudiamos las diversas escrituras que había en Anáhuac, desde sus formas más antiguas, como esta lápida que se atribuye a los olmecas, en realidad es pre-olmeca. Esta escritura que no se ha descifrado, ni siquiera se sabe que exista. Le estoy mostrando, yo creo, la primera vez que se platica de esto. No he visto ninguna investigación académica sobre esa escritura antigua proto-huasteca o proto-totonaca. La escritura olmeca tardía, que sí está bien tipificada y se está haciendo intentos de descifrar, pero yo no he visto nada que me convenza todavía. Ni siquiera se sabe si era una escritura, digamos, del grupo náhuatl, es decir, antepasada del náhuatl, o si es una escritura del grupo Zoque o de qué grupo era, porque estamos hablando de una escritura antigua y ya por supuesto no se hablan las lenguas de aquella época, pero está muy bien tipificada la escritura olmeca y era muy clara. Se sabe de antemano que era fonética. Les mostré cómo se fue adaptando esa escritura olmeca al maya. ¿Ves? Estas que les pongo aquí son escrituras de transición. Y terminamos con la escritura maya, tal cual que esa ya sí se puede leer, sigue siendo fonética. La escritura teotihuacana, en este caso se sospecha que es logográfica, aunque tiene componentes fonéticos. Aparecen en Teotihuacán al menos dos tipos de escritura. Esta que aparece en las vírgulas de la palabra, yo pienso que es enteramente fonética, por la cantidad de signos que usa y por lo poco complejos de estos signos, pero pienso que no son jeroglíficos. Cómo se crea una escritura de zapoteca y después mixteca de transición entre lo fonético y lo jeroglífico por necesidades, les decía, por necesidades sociales, porque en ese momento, ya en el epiclásico, digamos, cayeron los grandes centros de poder, empezaron a surgir muchas ciudades, estados rivales, y eso, digamos que dificultaba la comunicación. Cada ciudad, cada señorío tenía su propia lengua y pues se necesitaba una escritura que fuera más allá de las lenguas y surge esta escritura que mezcla pictogramas con jeroglíficos, con logogramas,
ahorita vamos a definir un poquito más eso. Esta escritura se suele asociar con los mexicas, pero en realidad aparece más en documentos mixtecas y en el grupo Mixteca Puebla particularmente, que es, digamos que eran documentos de transición entre las culturas náhuatl y mixteca. Esta escritura es origen de la escritura mexica que ustedes ven acá, pero esta es la mexica logográfica, tiene además un elemento de pictograma que funciona, lo que hay en el centro funciona como un dibujo, pero en realidad un pictograma está describiendo una situación desde un punto de vista más literario que de arte gráfico. Y finalmente, hoy nos toca hablar de la lengua náhuatl. ¿Por qué hablamos de la lengua náhuatl? Hay en Anáhuac todavía unas 60 lenguas nativas, con cada una con, bueno, la mayoría con varias variantes, ¿no? Pero cuando llegaron los europeos había como unas 400. En una cuenca cultural bastante homogénea, con unas instituciones comunes como calendarios, matemáticas vigésimales, la forma de cultivar, la cerámica muy similar, etc. En una cuenca cultural tan homogénea. 400 lenguas hubiera sido un disparate si no existieran lenguas francas o lenguas comunes. Las lenguas comunes aparece evidencia de su existencia desde la época olmeca. Tú te das cuenta que el auge olmeca, la expansión olmeca, tenía una lengua con la cual se podían comunicar ideas en todas partes, y por eso resultó tan homogénea la fase de expansión cultural olmeca. Los olmecas en realidad no son un pueblo etnológicamente hablando, no son un pueblo en el sentido biológico, sino un grupo de pueblos, de gente de muy diferentes orígenes, que aceptaron una religión, la religión olmeca. Y sobre esa religión aceptaron también los estilos artísticos que le daban expresividad, ¿no? Y eso es lo que hoy reconocemos como lo olmeca. Pero había olmecas protomayas, protonahuas, protozapotecas, proto de todo. Los olmecas se extendieron por todo el territorio, fueron más bien una moda religiosa, se sabe esto, porque donde quiera que se extendían imponían sus propios símbolos sagrados. El símbolo sagrado principal de ellos era la imagen del profeta, que representaban como un dragón. Y uso la palabra dragón en el sentido antropológico universal, es decir, como una mezcla de elementos. Tenía una base de felino, tenía aspectos de reptil, aspectos de ave, aspecto humano y otros aspectos también. Esta imagen se puede interpretar como un felino emplumado o serpiente con facciones humanas o cuerpo humano, aparece también en la zona andina, en la cultura chavín, que es contemporánea de los olmecas. De hecho, podemos hablar de chavín y olmeca como hermanos, como dos aspectos del mismo pueblo y de la misma proposición religiosa. ¿Por qué le digo religiosa? Bueno, porque consistía en creencias y prácticas. Y una religión es un sistema de creencias y prácticas. Ahora bien, después de los olmecas vino un periodo como de desintegración política que duró 3-4 siglos, hasta que de pronto se vuelve otra vez a organizar Anáhuac en torno a Teotihuacán. En Teotihuacán hay claras evidencias de una lengua común oficial que no desplazaba las lenguas locales. Por eso dentro de Teotihuacán te encuentras en los diversos barrios, encuentras en unos indicios de maya, en otros claramente escritura totonaca y así sucesivamente, ¿no? Náhuatl por todos lados. Es decir, encuentras muchas formas de escritura que reflejan muchas lenguas, una veintena de lenguas principales quizás, pero hay un concepto de unidad tan centralizado y tan hegemónico que evidentemente había una lengua con la que todos los pueblos podían ponerse de acuerdo y todos la entendían por igual, no había ninguna confusión en lo que se estaba diciendo. Por eso todos ayudaban de una manera tan organizada a construir esa ciudad que no era más que una embajada común de todos los pueblos de Anáhuac. Por eso funcionaba como capital. Este concepto de capital-embajada es un concepto específicamente anahuaca mesoamericano de mucho valor, de valor sobre todo para aquellas unidades políticas que están compuestas adentro por diferentes pueblos con diferentes tradiciones y demás. Ahora bien,
Hacia el siglo 6, 7 después de Cristo, Teotihuacán empieza a caer rápidamente y viene un periodo de fragmentación política otra vez, como había pasado con los olmecas tantos años antes. Es un ciclo, a ver si podemos hablar de eso. Y este periodo de fragmentación política, que se llama epiclásico, duró como hasta el siglo 11 después de Cristo. En ese intervalo surgen las lenguas nativas que se hablan hoy en México. Las lenguas nativas que se hablan hoy en México no tienen miles de años. Tienen, si acaso, 1000 a 1200 años, si acaso. ¿Ves? Eso lo sabemos por lo siguiente. Una lengua tiene un punto de nacimiento, una expansión. Si tiene suerte, se reproduce de origen a otras lenguas. Y después tiene un punto de muerte. Eso es inevitable. Una lengua es un organismo vivo. Así que no hay que interpretar todo el pasado de México, de náhuatl, a través del náhuatl. El náhuatl surge en un momento como también surgió, no sé, las lenguas que se hablan hoy. Este factor temporal, es decir, saber ubicar la lengua o cualquier cosa que tú quieras, un estilo cerámico, una ciudad, en el tiempo, es fundamental para entender al México antiguo. Si mezclas las cosas, si no tienes una noción de cómo están ordenadas las cosas en el tiempo, no vas a entender las causas y efectos. Es decir, esto dio origen a esto. ¿Por qué? Por esto otro. Si está todo mezclado, no vas a entender causas y efectos y te vas a perder entonces las relaciones periféricas, que son las que detonan los efectos. En el caso, por ejemplo, de la lengua náhuatl, ¿por qué surge el náhuatl? Bueno, mientras Teotihuacán tenía dominio sobre el territorio, las lenguas locales estaban bastante reprimidas, no eran útiles. Se usaba una lengua común que probablemente fuera el protonáhuatl, probablemente, pero eso no está probado. Ahora bien, una de estas variedades de esa lengua común, que se hablaba según algunos en la zona de Nayarit, tirando más al centro, más pegado al centro de México, etcétera, una de esas variedades, cuando cae Teotihuacán, aprovecha y empieza a crecer, empieza a adquirir recursos, empieza a adquirir vocabulario, reglas, empieza a organizarse, y lo que era una simple variedad dialectal, de pronto se convierte en una lengua, en la lengua náhuatl. Estamos hablando que hace 1000 años, hacia el 1000 de nuestra era, ya el náhuatl era lengua como tal. En ese momento estaba, digamos, predominante, trataban de imponerle en el territorio, pero sin mucho éxito, una lengua anterior al náhuatl que se llamó náhuatl, que termina en T, no en TL. Entonces no pronunciaba tanto la TL, casi siempre lo truncaba en T. Pues esa lengua, que es la del estado de Tula, dejó bastante huella en los documentos mayas. Por eso sabemos que las lenguas francas tendían a imponerse, a ser aceptadas por todos los pueblos, porque facilitaban la comunicación. Lo mismo pasó un poquito después, unos siglos después, con el náhuatl. Antes de seguir adelante, ¿quieres platicarnos algo, May? ¿Alguna pregunta o Jonathan? Para descansar un poco. Pues la institución que regulaba fue Texcocana, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no, pero ya institución. fue después. Ya ahí tú Ok. diste un salto de 4 Fui de... siglos, está como por el siglo XIV, XV después de Cristo. Y todavía queremos quedarnos en el siglo X, XI después de Cristo, cuando termina el epiclásico. Ok, pero podríamos pensar que seguramente había instituciones también que regulaban algo de la Sí, lengua, ¿no? Que no sí, tenemos evidencia, no implica que no sea exacto. una... Jonathan mencionó algo que voy a retomar, y es que Down contaba con una institución estatal, oficial, panestatal, reconocida por todos los estados de habla náhuatl. Esa institución no surgió de cero, fue solo un clon, una copia de algo que había antes. No Claro. tenemos pruebas para decir era así, 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 surgió en tal lugar, en tal momento, pero sabemos que existía antes por la misma tradición. Los pueblos de Anáhuac eran muy respetuosos con la tradición, con las cosas que funcionaban de la tradición, ¿no? Y el modo tan eficiente, tan rápido, como hicieron la institución dominante de la lengua náhuatl, te dice que estaban tomando modelos de algo anterior. Vamos a regresar sobre eso. Ahora bien, primero les quiero decir algo para salir de equívocos. Miren, una lengua en realidad es un conjunto de variedades. Yo hablo levemente diferente que tú y el que nos escucha habla levemente diferente de nosotros.
Si te vas a poner quisquilloso, cada persona hablante, por ejemplo, del español, lo habla un poquito diferente de todos los demás. Pero no solo eso, los niños hablan diferente de los adultos. Una misma persona habla diferente con un familiar que con una persona de autoridad en la calle. ¿Ves? Una misma persona es diferente cuando se habla a sí misma o cuando está hablando, por ejemplo, por teléfono. ¿Ves? Cambia constantemente nuestra forma de usar la lengua y no nos damos cuenta. Cada uno de nosotros maneja una docena de variedades. Si vamos a grupos ya de personas, por ejemplo, barrios, ciudades y demás, empiezan a incorporarse cada vez más diferencias. Llega el momento que las diferencias son tantas que hasta se conjuga diferente. Por ejemplo, tenemos que en Argentina usan una forma de español un poco arcaica que ya no usamos en México. ¿Ves? Arcaica, no solo arcaica, sino que ha seguido evolucionando y ahora es un poquito diferente de la de México. Pero a la hora de hacer un examen escolar del español, todo el mundo conjuga igual. Por lo tanto, estas variantes todavía no son dialectos. ¿Qué cosa es un dialecto? Un dialecto es una variante de la lengua que olvida las reglas comunes y empieza a hacer las cosas a su manera. Mientras todos respetemos unas reglas comunes, por ejemplo, para conjugar, digamos, tú escuchas a un locutor de Argentina, a un locutor de México, un locutor del Caribe, y vas a ver que prácticamente hablan igual. ¿Ves? ¿Por qué? Porque pulen su forma de expresarse y llegan casi a los mismos acentos y todo. Por lo tanto, sus respectivas variantes regionales no llegan a ser dialectos, se mantienen como parte de la misma lengua. Pero imaginemos que hay una guerra, que haya mucha enemistad, que haya una catástrofe natural y los pueblos que hablan español se quedaran aislados. Bien, imaginemos que los de España no puedan comunicarse más con América y que América se quede en 3 regiones dialectales. Dale un siglo o 2 y vas a ver que ya terminan con diferentes reglas gramaticales, reglas fonéticas, gramaticales y sintácticas. En otras palabras, un dialecto es una variedad de la lengua que se desliga, se olvida, rechaza, renuncia a las reglas comunes. ¿Qué se hablaba en México antes que llegaran los españoles? ¿Qué se hablaba en México, Mayaba? Vamos a hablar de eso. Pues un montón de lenguas, ¿no? Creo que más de 300 Unas 400 lenguas, por ahí. cada una de las cuales tenía sus correspondientes variedades, de las cuales algunas se habían convertido en dialectos. Es decir, hablaban variedades, lenguas y dialectos. Todo eso se hablaba en México. Era un sistema vivo y donde quiera que hay un sistema lingüístico vivo, vas a ver las lenguas oficiales, vas a ver las variedades locales o personales y vas a ver grupos que rechazan lo oficial y entonces se convierten en dialectos que si tienen suerte y siguen evolucionando, dan origen a nuevas lenguas. En otras palabras, toda lengua en su momento fue un dialecto. Todo dialecto en su momento fue una variedad que se desgajó de la lengua anterior. El español era un dialecto en su momento, del latín, adquirió influencia del árabe y de alguna otra lengua y se empezó a rechazar las formas del latín y terminó convirtiéndose en lengua propia hace aproximadamente 1050 años. Los lingüistas ponen, si mal no me acuerdo, el 970 de nuestra era como punto de partida oficial. Ahora bien, en este momento, ¿qué se habla en México? Aparte del español y de las lenguas occidentales. ¿Cuál es el estado de las lenguas nativas? 65 por ahí así lenguas. ¿65 qué? Fíjate, 65 qué. Pues se supone que lenguas. Es necesario aclarar este asunto. 65 formas que en su momento fueron lenguas y que hoy por carecer de institución oficial de mantenimiento son variantes dialectales. Sí. De eso se trata. Ese es el estado de las lenguas. Para empezar con el rescate de las lenguas en América, uno tiene que reconocer los hechos. No se trata solo de decir, no, nuestros antepasados hablaban lengua y las lenguas sobreviven. No, no es cierto. 500 años han deteriorado terriblemente lo que en su momento fueron lenguas. Para que una variedad lingüística se mantenga como lengua, se necesitan instituciones, academias, universidades. Se necesita que esa lengua le llegue a la persona de arriba, no de abajo.
¿Cuál es la lengua que lleva de abajo, que llega de abajo? La que aprendiste con tus familiares cuando eras chiquito. ¿Cuál es la que llega de arriba? La que aprendiste en la escuela, la que ves en las películas, la que lees en los libros, la que tienes que expresar para poderte comunicar en un documento oficial o para poder entender lo que habla, digamos, el presidente o lo que habla el juez. En otras palabras, hay dos formas de transmitir la lengua: espontánea y natural, y cultural. Lo que hace a una lengua es la existencia de una cultura alrededor de la lengua. Una lengua no es una cosa en sí, es el acto de estar cultivando la lengua. Si no cultivamos la lengua, empieza a convertirse en una variante. Como no hay un reglamento, termina convirtiéndose en un dialecto. En este momento en México se hablan únicamente, por la parte nativa, formas dialectales, únicamente formas dialectales. Cuando se recuperen las instituciones de docencia de la lengua y de sostenimiento de la lengua, entonces volverán a convertirse en lenguas. De eso se trata. No es que tal cosa sea un dialecto y tal cosa una lengua, no, son fases de lo mismo y todo depende de la intensidad de la educación y de dónde recibas tú esa lengua. Otro tema que les quiero mencionar es el siguiente. Una lengua no consiste en que una persona la hable, ni que dos personas la hablen. Una lengua es un conjunto mínimo de interacciones. Si tienes ese conjunto mínimo, digamos, 10 millones de interacciones diarias, bueno, es un número que les pongo, un poco al azar. Entonces hablamos de una lengua. Si tenemos menos de eso, ya no importa que alguien la hable, ya esa lengua no existe, está virtualmente muerta. Entonces, para mantener una lengua viva no se trata de que tú tengas un viejito ahí y digas, mira, yo hablo tal, mira, viene el político, mira, todavía conservamos la lengua. Dale 5 o 10 años y verás que esa lengua ya no existe. Para mantener una lengua viva, tú tienes que pensar en las siguientes generaciones. Ese es un tema que también voy a regresar. ¿Algún comentario? Bueno, digamos, a estas lenguas, se les imprime atención y obviamente son modificadas y se van haciendo reglas, justamente para elevar el nivel eh, eh, que necesita la sociedad. Entonces, se pueden haber cosas muy banales, pero eh, por lo general van haciendo evoluciones. Y bueno, esta institución es la que va marcando la guía hacia dónde debe ir la cultura, ¿no? La institucionalidad. Por eso es que estamos estudiando el náhuatl como una de las instituciones de náhuatl. La institucionalidad es lo que hace la lengua. Sin eso no es realmente lengua. Hay una variedad que tiende a los dialectos. Cuando llegaron los europeos, había en la zona náhuatl del país, de México, había 4 regiones dialectales. Es decir, 4 regiones que ya no eran la misma lengua, eran formas propias y bien definidas de hablar, pero todavía no eran lenguas por sí porque no tenían un soporte académico. En este momento son más de un centenar de regiones dialectales solo para el náhuatl. Es decir, eliminan las universidades, queman los libros, eliminan la cultura y la gente trata de mantener la lengua como puede, pero sin una institución. Y el resultado es que tienes 2 pueblos vecinos y ya no conjugan igual, no pronuncian igual, no se entienden. Y lo peor, uno de ellos dice que tiene la pronunciación absoluta y el otro también. ¿Por qué? Porque no tienen un referente, no conocen lo que había detrás. Pero bueno. Y eso, perdón, eso no es lo peor. Lo peor es que ante la ley de derechos lingüísticos, todo dialecto merece ser preservado. Y no solo preservado, sino difundido. Entonces, no solamente es que entre las comunidades haya problemas, sino que el Estado avala ese conflicto y lo promueve. E inclusive son gente que ha llegado de las comunidades a la política y los asesoran mal, o más bien pues tienen buenas intenciones, pero pues, los resultados son pésimos. Quienes hacen las leyes que atañen a la defensa de las lenguas no conocen la lengua nativa. No la conocen porque no les interesa, porque sienten vergüenza del pasado nativo y hacen las leyes porque ganan dinero. Es decir, en absoluto ahí hay ningún compromiso con la cultura. No hay que depender de estas personas para mantener una lengua. La lengua es un producto popular y es el pueblo que tiene que mantener. Y el pueblo tiene que saber de qué se trata.
No hay que esperar que si el legislador, ¿cómo va un legislador que no conoce la lengua? ¿Cómo va a legislar sobre eso? No es que no conozca la lengua, es que no conoce lingüística, no sabe de qué se trata el fenómeno de la lengua. Estoy pensando en personas específicas que están regulando en México sobre cultura, siendo unos analfabetos funcionales prácticamente. Entonces, por otro lado, hay una política internacional injerencista que está afectando mucho a los pueblos del tercer mundo, que viene directamente de la ONU, que es el fomento a la variedad, nunca fomento a la integridad. Es decir, si llegan del exterior y ven que hay 100 variantes de náhuatl, dicen, no, esto hay que fomentar esta variedad para que el año que viene haya 200 variantes. Pero si ven a un profesor de escuela rural que dice, oye, yo quiero volver al náhuatl clásico, a ese no le dan ni caso, déjalo a un lado, porque se quiere volver a la integridad de la lengua, y si la lengua se integra de nuevo y agarra nivel, va a ser un rival para nosotros, va a ser un rival político, va a organizar a la gente. Entonces, esta política se llama respeto a la diversidad cultural, es una verdadera, caso de las lenguas, es un verdadero destrozo lo que ha provocado, y es más del imperialismo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la historia del náhuatl. El náhuatl pertenece a un grupo de lenguas que se llama utoazteca o yutoazteca o yutonáhuatl, que a su vez forma parte de un tronco lingüístico. Imagínate un árbol, el tronco es el indoamericano. Sus ramas son, no sé, las mayance, la utoazteca, que es la que estamos hablando hoy, y digamos que hay una veintena de ramas más en la zona de Mesoamérica. El náhuatl pertenece a una de esas ramas, es como una hojita de esa rama. Ahora bien, les voy a decir algo muy brevemente, no me voy a detener en esto, pero ese árbol, ese tronco, que se llama lenguas indoamericanas, tiene raíces, y esas raíces se extienden y alcanzan a otros troncos que están en el viejo mundo. Las lenguas indoamericanas no se crearon en América, vinieron con las personas que emigraron desde el viejo mundo, desde Asia a América. Ustedes saben que la población americana es mongoloide en específica, es decir, es de la primitiva población mongoloide de Asia. Y cuando entraron acá ya tenían sus propias lenguas, y esas fueron las que hablaron aquí. Todavía hoy en América, todavía hoy hay un grupo, o quizás dos, allá en la zona de Canadá y Alaska, que hablan lenguas que en realidad son lenguas de Siberia. Es como decir español, portugués. Entonces, lo cual demuestra cómo se movieron las lenguas. O no solo se movió la gente, se movieron las lenguas. El grupo, el tronco indoamericano está emparentado con troncos del viejo mundo. En eso no me voy a detener más. Quiero decirles, aquí le puse una gráfica de cómo surgió y cómo se desarrolló la lengua náhuatl, muy idealizada, ¿no? Pero bueno, hacia el siglo IX, quizás 8 antes de Cristo, después de Cristo, hará unos 1200 a 1300 años, ya lo que era un dialecto del proto-náhuatl de pronto se desgaja, empieza a cobrar fuerza, empieza a crecer. Hacia el siglo XIII, después de Cristo, empieza a adquirir recursos institucionales, empiezan a crear escuelas, los estados náhuatl le prestan atención a su lengua, y surge lo que hoy conocemos como náhuatl clásico, cuyo nombre propio es Tezpitlatoli. Y aproximadamente 2 siglos después, el Tezpitlatoli dio origen a 2 variantes más refinadas que se llaman Teonáhuatl y Nahualitoa. Teonáhuatl era el que hablaban los sacerdotes. Paradójicamente, Teonáhuatl es muy arcaico, es casi empata con el protonáhuatl, pero su grado de refinamiento lo adquirió ya cuando el náhuatl estaba bien instituido. En cuanto a Nahualitoa, es una lengua mucho más, es una variante de la lengua mucho más reciente, surgió como del siglo XV, hacia el 1400 por ahí, y es la lengua que hablaban los chamanes. Sabemos esto porque han quedado 2 documentos en estas variantes. Para el Nahualitoa tenemos los conjuros médicos conservados por Alarcón, y para el Teonáhuatl tenemos los cantos sagrados de los signos sacros del Templo Mayor, que afortunadamente se conservan. Entonces tenemos suficientes documentos para saber cómo se manejaba el náhuatl primitivo, el náhuatl clásico y las 2 variantes refinadas que salieron de él. Pero como ustedes ven en ese gráfico, están viendo en la curva roja, que así como surgieron las variantes refinadas, se extinguieron en cuanto llegaron los españoles. Así, se extinguieron.
El náhuatl clásico duró un poco más, pero se extinguió, y no es casual, hacia la década de 1820, es decir, inmediatamente después de la independencia de América de España. En cuanto al náhuatl común, cuyo nombre propio es Massahuali o Massahualatoli, se conserva todavía. En otras palabras, mientras menos recursos institucionales tiene una lengua, mientras menos necesita de las instituciones, más resistente. Mientras más dependiente de las instituciones, más fácil es que se acabe, porque basta con acabar las instituciones y ya en un par de años la gente ya ni se acuerda de esa variante. ¿Ve? Luego, de aquí sacamos una moraleja. Para conservar la lengua con un alto estatus, con finura, es decir, una lengua capaz de hablar de todo, de cosas científicas, de cosas filosóficas, de todo, necesitas aplicarle recursos. Las lenguas son caras. Las lenguas necesitan recursos. No es tan sencillo como preparar ahí unos cuantos maestros que vayan por donde quiera, que chapuceen cualquier dialecto local. No, eso no es. Ese no es el trabajo que hay que hacer. El trabajo es mucho más complejo. El trabajo es mucho más costoso. Por eso generalmente cuando se habla de rescate de las lenguas, los políticos lo dejan en, vamos a fingir una cosita que nos dé un indicador para decir, oye, lo hicimos. Aquí está el indicador político. Pero el resultado cultural, ¿cuál es? En México ha habido desde la independencia para acá una docena de intentos firmes de parte de los estados, más bien de parte del estado, de los diferentes gobiernos, como una docena de intentos firmes de rescatar lenguas nativas. Esto se empezó ya desde 1830 por ahí. El resultado de cada uno de esos intentos ha sido la brusca caída de la lengua. Les voy a decir cómo se comportó el panorama de las lenguas en Anáhuac desde la llegada de los europeos. Es decir, cuando llegaron los europeos había unas 400 lenguas diferentes. Las guerras y sobre todo las epidemias que acabaron con la mayor parte de la población, literalmente murió por epidemias, dejaron a la mitad de esas lenguas sin hablantes. Es decir, se extinguieron 200 de esas 400 lenguas en el año, en los primeros 50 años de la llegada de los europeos. Pero las que quedaron, ya después que la gente se adaptó a los virus y eso, se mantuvieron sin ningún problema hasta la independencia, durante 3 siglos. Pero cuando los independentistas expulsaron a España, a fin de acentuar el carácter nacional de los países de Latinoamérica, eso no solo pasó en México, impusieron el español a las comunidades. Como resultado, las lenguas nativas de nuevo empezaron a extinguirse y por eso es que la curva va de caída. Se especula que las últimas lenguas nativas de México se hablen en la década del 2060. Así, las últimas. Aquí vamos a hablar de un detalle que es importante que tomen en cuenta. Lo que le da salud a una lengua es que la hablen los niños. El estado de salud de una lengua no se mide por el número de hablantes en general, sino por el número de niños hablantes. Y para poder medir eso realmente con eficiencia, hay un indicador que es el diferencial generacional. Les voy a poner un ejemplo. Esto sirve lo mismo para México que para Perú, que para el Amazonas, que para donde tú quieras, que para África. El diferencial lingüístico generacional es el siguiente. Te pongo un ejemplo. Si tomas a la población de habla hispana de México y haces un censo en sus hijos, vas a ver que el 100% de esos niños hablan español. Es decir, todos los padres de habla hispana de México le enseñan español a sus hijos. Si tomas a la población de habla inglesa, vas a ver que el 100% de sus hijos habla inglés. Pero si tomas a la población de habla maya o de habla náhuatl, vas a encontrar que solo el 2% de los niños habla la lengua de sus padres. Por lo tanto, lo que mide la salud de una lengua es el diferencial generacional. En el caso de las lenguas por ejemplo, el náhuatl. Estamos hablando ahora de 2 millones de náhuatl hablantes en México, parece una cosa muy saludable, pero solo el 2% de los niños, es decir, 40,000 niños. Lo cual significa que en la siguiente generación solo va a haber 2,000 niños hablando la lengua, o menos. Y ya para entonces podemos darla por extinta. Luego, si hay algún político que me está escuchando, yo le ruego que no se vaya por lo sencillo de... La lengua está bien porque tanto viejito la hablan, ¿no? Pónganse a empezar en el tiempo.
No se trata de que los viejitos hablen la lengua. No, eso no es el desarrollo que necesitamos. Necesitamos que los niños la hablen. Y aquí viene otro fenómeno. Los niños no van a hablar sus lenguas nativas si las lenguas no les son útiles para algo. Solo si la lengua es útil, tú la hablas. Si no es útil, tú no la hablas y punto. Así que aquí no se trata del romanticismo por mantener la lengua. No, no se trata de eso. Se trata de utilidad. ¿Qué nos puede decir, Omey? Jonathan, si está por ahí. Pues si quieres ya empezamos. Justo el tema que estás tocando es el que voy a abordar, justo. Entonces, si quieres, Perfecto. le pedí a Jonathan que me ayude con la presentación, que la lea un poco y yo le voy a ir haciendo comentarios conforme vaya avanzando. Y antes de empezar, pues esa ponencia se llevó a cabo en el 2019 y fue por parte de un grupo de acompañamiento de lenguas amenazadas, es lo que significa GALA. Lenguas amenazadas. Ajá, grupo de acompañamiento de lenguas amenazadas. Ok. Eso fue en el 2019, ese es el autor de la ponencia. Yo tomé algunas partes de la ponencia para presentarlas, me parece que es importante lo que menciona y justo me parece como que es un retrato muy, muy vivo y justo lo que menciona en algunas entrevistas es que justo aprovecharon que empezaba un nuevo sexenio para llegar con unas ciertas propuestas y mejorar la política lingüística. Entonces, igual se tocan un poco de temas políticos, al final no los vamos a hacer como muy evidentes porque para no meternos en esos temas precisamente, pero hay que mencionar que justo lo de las lenguas originarias es un tema que tiene mucha carga política, Claro. ¿no? Entonces, pues Jonathan, a ver si nos puedes echar la mano, porfa. Entonces, esta es la lámina de la extinción de las lenguas originarias y sus caminos de recuperación, políticas lingüísticas y educativas de Ernesto Díaz Rudier Gala en el 2019, como ya nos comentabas. La asimilación racial de 1870 a 1910, el diagnóstico básico, las razas y culturas son inferiores y deben de ser sustituidas por la cultura hispana para promover la unidad nacional. Tratamiento propuesto, la desaparición de los pueblos indígenas por medios de la asimilación racial y cultural, la política educativa y lingüística, la supresión de las lenguas indígenas y castellanización compulsiva. La, Forzada. sí, Ujú. Si quieres, incorporación, vámonos así más o menos rápido y ya al final, si quieres, lo Comentamos. comentamos. Ujú. incorporación cultural de 1921 a 1940, da su diagnóstico básico, la ignorancia y atraso cultural son la causa de la marginación, el tratamiento propuesto, educación castellanizada pública y gratuita para las comunidades indígenas. La política educativa y lingüística es la exclusión de las lenguas indígenas de los ámbitos públicos y castellanización directa en la educación escolarizada. La integración social y económica en 1950 y 1970, el diagnóstico básico, la situación de pobreza de los pueblos indígenas se debe a la marginación social y económica resultante de relaciones de discriminación coloniales excluyentes del proceso de modernización nacional. El tratamiento propuesto integrar a los pueblos indígenas a los procesos de derecho social y económico. Para ello deben adaptarse mediante un proceso gradual de cambio cultural dirigido hacia la cultura nacional. La política educativa y lingüística, la tolerancia a las lenguas indígenas en los ámbitos comunitarios y familiares, español en dominios institucionales y públicos, la castellanización indirecta transnacional con el apoyo de intermediarios culturales. Eh, sí. La descolonización. Descolonización cultural de 1970 a 1990. El diagnóstico básico es la condición de los indígenas es consecuencia de una integración subordinada a valores y objetivos externos en la forma de un colonialismo interno. El tratamiento propuesto, descolonizar el desarrollo étnico,
El desarrollo de los indígenas debe darse dentro de un marco cultural, debe satisfacer lo que ellos consideran sus necesidades con medios de organización y distribución adecuados a su organización social e institucional. La política educativa y lingüística, es el mantenimiento de sus lenguas como construcción histórica y cultural colectiva de los pueblos indígenas, la cual debería ser la base para un desarrollo autónomo, descolonizado y propio. La política de bilingüismo con el español Muy, como muy. lengua nacional y la lengua indígena a nivel comunitario para garantizar su reproducción cultural. La política de educación bilingüe y bicultural EIBB. Eh, Nación multicultural de 1992 a la actualidad. El diagnóstico básico es la integración al mercado de los pueblos indígenas y sus recursos, mercantilización de las culturas y la diversidad cultural. Su tratamiento propuesto es el reconocimiento de derechos culturales, no derechos políticos ni autonomía. Eh, Mercantilización de las culturas indígenas, desarrollo con identidad, educación focalizada en regiones marginadas para la integración al mercado, promoción al cambio de actividades individuales y privadas para disminuir la discriminación. La política educativa lingüística, política de reconocimiento de las leyes, derechos culturales y lingüísticos, política educativa e intelectual, nuevas instituciones y leyes. Bueno, aquí están las iniciales C, G, E y B, el INALI, el bachilleratos normales y universidades interculturales. Campañas de valoración cultural y lingüística y campañas antidiscriminatorias. Y el debate actual: inclusión educativa, educación decolonial, diversidad, cuestión de gobernanza, no de cultura o educativa. eh, neces Necesaria una relación con SEGO para dejar de tratarse como un asunto cultural y pasar a ser un asunto político. La política integral con la economía, justicia, administración, salud, educación, gobierno. El enfocarse en promover prácticas sociales nuevas en espacios públicos y protegerlas en espacios tradicionales. La participación y corresponsabilidad. La adecuación de la sociedad para que coexistan las lenguas indígenas en la misma sociedad nacional, no en espacios segregados. La ingeniería de la identidad. Y bueno, la actualización, los claroscuros de la política lingüística actual, el 24 de octubre del 22, el discurso reivindicativo sobre lenguas indígenas, negligencia institucional y el Estado omiso frente al decenio de las lenguas indígenas del 2022 al 2023, decretado así por la UNESCO. Esta sería la Perfecto. conferencia. Le regreso alguna lámina para Si quieres darle un en la punto. anterior, ándale, el debate actual, que es como, digamos, como las conclusiones a la que llegan en esta ponencia. Hubo otras ponencias en donde hablaban de que pues la solución o el enfoque que ellos tienen es que las juventudes hagan batallas de rap, que hagan torneos de hip hop y cosas así, Dios mío. que generen productos digitales, ¿no? Videojuegos, cosas de ese tipo. Y ellos están como con esa vertiente. Lo que se me hizo interesante también es que ya notan la cuestión de que no es un asunto que tenga que ver con la cuestión cultural, sino que es un asunto que más bien correspondería tratar como un asunto político y tratarlo con Sego. Es más o menos pues un avance, ¿no? Al menos ya salieron como de esa idea, pues una visión cultural. Y también lo que me hizo reflexionar al respecto, pues es que justo lo que mencionabas, ¿no? Si no tiene ¿qué símbolo representa hablar una lengua indígena? Si tú vas en el metro, si andas en el metro, te encuentras gente con vestida y con cierto fenotipo que tú puedes relacionar con que hablan otra lengua y te están pidiendo dinero. Entonces, si tú, esa es la imagen que la sociedad tiene
al respecto de las raíces indígenas, ¿no? Y sobre todo que si recordamos ahorita lo de la exposición, pues iba relacionado todo esto de las lenguas originarias con la política indigenista. Hay un Instituto Nacional Indigenista que de hecho está tomado ahorita por los otomíes desde que empezó el sexenio. Entonces, es interesante como ver que las propuestas que inclusive la academia tiene carecen de un análisis más profundo de las razones que tienen marginada a la lengua y que las tienen a la deriva. Proponen justo todo lo contrario de lo que estaba hablando hace rato Frank, que se haga una cuestión de base, ¿no? Que las lenguas sean comunitarias, que se hagan trabajos en las comunidades, pero no se habla justo de una visión institucional, porque carecen del conocimiento de otras instituciones, ¿no? O sea, la lengua es una institución, pero la calendárica es otra institución, la teología es otra institución, entonces hay otros elementos en donde la academia no ha logrado avanzar suficiente porque se dieron cuenta que también es un negocio. Si tú haces un descubrimiento arqueológico, me parece que tienes 10 años como investigador para que nadie toque ese descubrimiento arqueológico y tú puedas seguir recibiendo fondos para hacer la investigación y que nadie más se entere de lo que estás haciendo porque pues, ahí hay cuestiones de derechos de autor, ¿no? Entonces se privatiza, las academias están privatizando mucho del conocimiento que se tiene. Entonces, pues es justo, ¿no? Como las diferentes posturas que existen alrededor de estos temas y que las soluciones que a veces se proponen o las buenas intenciones que se tienen, pues muchas veces terminan frustrándose, ¿no? Ahí un profesor de historia nos comentaba que el camino al infierno estaba lleno de buenas intenciones y pues analizando un poco lo de la historia y demás en relación a las lenguas, pues, creo que es como la moraleja que nos deja y pues justo es también posicionarnos frente al debate actual, ¿no? Que hablan pues, de educación decolonial, de la diversidad, de este tipo de discursos, ¿no? Reivindicativos. Y mencionar también el decenio de las lenguas por la UNESCO empezó el año pasado. Entonces se tiene a nivel global pues esa política y lo que se está haciendo al respecto pues es nada, ¿no? O sea, como que está demasiado sobrepasado el Estado y justamente mencionar al Estado no como el gobierno actual, no como el presidente actual, sino el Estado como esa institución. maquinaria, como la institución exactamente. Y el Estado en estos temas, como son temas políticos, no le interesa meterse porque saben lo que implica atender este tipo de situaciones con esa visión de Estado, ¿no? Como una visión política. Prefieren dejarlo mejor en espacios culturales, en que sí hagan sus torneos de rap, sí hagan cositas aisladas por ahí, pero no se organicen más allá de eso, no unifiquen una lengua, porque entonces ahí sí ya va a ser un bloque identitario poderoso, ¿no? Los nahuas, y si se unifican los nahuas, híjole, ¿no? Si los mayas se unifican más allá de sus fronteras dialectales, pues, ¿qué va a pasar, no? Maya y Nahua que se unificaran políticamente, Eso sería, cambiaría el rumbo del país. Y claro que a exacto. las clases tradicionales no les interesa. Exactamente. Y también, pues, la academia es un sector también tradicional, ¿no? O sea, la academia es un espacio del Estado también, porque lo pagamos, ellos reciben un sueldo del Estado. Y de hecho, era chistoso en la actualización, apenas ayer me puse a revisar como los avances que habían tenido, ¿no? Las perspectivas, y estaban como un poco decepcionados con los gobiernos progresistas atendiendo estos temas y con los gobiernos, lo que hacen los gobiernos actuales. Y pues no sé, nosotros ya tenemos eso bien estudiado desde hace años, ¿no? Sabemos que por ahí no es la ruta, por eso no estamos afiliados a ningún aspecto que tenga que ver con el Estado, sino más bien pues entre nosotros pues hacemos eventos y buscamos como otro tipo de aspectos y sobre todo la traducción de textos sagrados, que creo que es la base también para darle un estatus diferente a las lenguas y un estatus que pueda hacerle frente a la digitalización de la cultura, a la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito global, que necesitas estar bien preparado institucionalmente para salir a ese nuevo contexto y sobre todo también pues los académicos que están estudiando estos temas, pues seguramente han de ser cristianos, han de ser ateos, o quién sabe qué han de creer, cada quien puede creer lo que quiera, pero al final siempre el enfoque
va a ir matizado con ese tipo de creencias, con ese tipo de mitologías que tú te crees, entonces tus propuestas van a salir de ahí. Por eso entonces nosotros nos hemos enfocado más en una visión ideológica de rescate de raíces a través de textos sagrados, a través de otro tipo de símbolos, porque a partir de ahí van a salir también las propuestas. Omey, Bueno, gracias por traer esta ponencia y gracias al señor que la hizo, Ernesto Díaz Godet. Sí, Godet, Godet, sí. Fíjate que está muy sintetizada. Él ha, digamos, explicitado a su juicio, los principales momentos de la historia de la independencia, que no es solo de México, es de toda América. Desde esta óptica, primero, ¿cuál es la percepción de la sociedad reflejada por sus políticos respecto a fenómenos indígenas como todo? Segundo, ¿cuál es la solución para problemas que se ven? Y tercero, la solución específica al caso de las lenguas. Si en lugar de ver etapa por etapa, haces el siguiente ejercicio, tomas cada una de las láminas que él presentó aquí y en lugar de leerlo todo, solo lees el diagnóstico. Por ejemplo, a ver, ¿puedes la regresarla? primera etapa. Bueno, en la segunda en realidad él lo pone aquí como primera, pero digamos, después de la independencia hubo una etapa muy específica, después se llegó a un planteamiento de la situación, dice diagnóstico, que la franceses, los norteamericanos, cualquier cosa que fuera cristiana. Bien, así que las razas y culturas nativas son inferiores, deben ser sustituidas por la cultura cristiana. Después se pasa a una fase donde se dice la ignorancia y el atraso de las culturas nativas se deben a su marginación. Aquí la cultura cristiana empieza a tomar una cierta responsabilidad, un cierto sentido de culpa. Nosotros estamos marginando. Por lo tanto, nosotros somos la causa del problema. Luego, nosotros somos la solución. Fíjate por dónde va el tema, ¿eh? Sí, claro. Es lo mismo, todavía peor. Luego viene una tercera etapa que dice la situación de pobreza del pueblo nativo se debe a la marginación, lo anterior, social y económica resultante de relaciones de discriminación colonial. Es decir, ahora ya no se dicen solo nosotros marginamos, sino que lo marginamos a los nativos porque hemos heredado de manera inercial una visión colonial del nativo. Seguimos aplicando fórmulas coloniales. Por lo tanto, la solución está en decolonizarnos, ¿no? Ahora mira la siguiente fase. La condición de los indígenas es consecuencia de una integración subordinada a valores y objetivos externos. Ya para entonces, los indígenas habían sido integrados a la sociedad, ya no está, por lo menos no era legal la actitud colonizada, y seguían extinguiendo las lenguas, seguían en atraso. Entonces, la condición de los indígenas es consecuencia de una integración subordinada a valores y objetivos externos. La explicación es esta. Todo lo que yo haga finalmente está subordinado a un valor externo, así que va a seguir subordinando, va a incrementar la condición de subordinación y por lo tanto la marginación. Y de digamos, esta toma de conciencia sale el siguiente diagnóstico: la integración al mercado de los pueblos indígenas y sus recursos. En otras palabras, la solución está en integrar a los pueblos nativos a mis condiciones de sostenimiento de la cultura. Aquí se están perdiendo varias cosas de vista desde el primer momento. ¿Ves? Yo no puedo integrar una cultura que está en condiciones prácticamente de exterminio a mis fórmulas de sostenimiento de la cultura, porque no es igual el tejido, uno va a desgarrar al otro. Para entrar en el tema de la lengua, primero tenemos que ser honestos. Oye, si puedes ya dejar de, si puedes dejar de, ¿cómo se dice? De presentar. De presentar. Primero esto. ¿Por qué defender las lenguas nativas? ¿Por qué? Exacto. Tenemos que considerar una cosa. Toda lengua en su momento se va a extinguir. Uh-huh. A las lenguas nativas le llegó su momento de extinción. Es un fenómeno natural. Claro, fenómeno natural entre comillas, porque está condicionado socialmente. Claro. ¿Okay? Pero toda lengua se va a extinguir, incluso el español, el inglés, el mandarín, se va a extinguir en su momento. Ninguna lengua es eterna. Una lengua de más de 1000 años ya empieza a ser un poco arcaica, como le está pasando ahora al español. Una lengua que llega a 2000 años ya es una danesa.
¿Por qué? Porque en 1000 años una lengua pierde en promedio como un 30% de sus raíces. Ya en 2000 años, los que están hablando ya no se entenderían con lo que empezaron la lengua. Y estamos hablando ya de otra lengua en ese momento. Es natural que una lengua cambie si sobrevive y en ese momento se extingue. Y por otro lado, si la lengua no sobrevive, es decir, si está siendo destruida artificialmente, pues no puede quedar, excepto en un libro, como una rareza de museo, como alguien que se acuerde de algo. ¿Por qué defender lo que de todas maneras se va a extinguir? Esa es la primera pregunta. Las lenguas son medios, no son fines. La defensa de la lengua no debe verse como un fin. Si se ve como un fin, estás dándole a la lengua. Estás contribuyendo a su extinción porque no has entendido el problema. Las lenguas son medios ¿para qué? Para conocer las instituciones que le dieron forma a una civilización Para transmitir madre. valores culturales. Claro. Sean espontáneos, populares o sean institucionales. Incluyendo la historia que se transmite a través de la lengua, incluyendo todo aspecto de los valores culturales. Las lenguas son medios para transmitir valores culturales, no son fines. Si la lengua no transmite valores culturales, esa lengua mejor que se extinga. Por lo tanto, lo que estamos buscando no es la supervivencia, ultranza de la lengua, ese no es el fin. Estamos buscando la transmisión de valores culturales. ¿Por qué? Porque son valores, porque nos enriquecen. Por lo tanto, aquello que no es un valor, no importa que sea antiguo y no importa que lo hayan practicado, no importa que lo hayan creído, no funciona, no sirve, no es un valor. Y aquí tenemos que volver al concepto de raíz. La raíz del árbol no es todo lo que hay por ahí abajo, es solo lo que está vivo, solo lo que permite vivir al árbol. Si el árbol se va a hacer responsable de todas las raíces que ha echado durante toda su historia, se ahogaría, se moriría, no tendría recursos para mantener todo eso. Por lo tanto, parte de la vida del árbol es suprimir las hojas que ya no sirven, suprimir la corteza que no sirve, suprimir las raíces que ya se pudrieron, generar unas nuevas. Luego, la raíz no solo está viva y no solo está en tiempo presente, sino que se renueva constantemente. Lo que buscamos en el movimiento tolteca no es mantener la fotografía de la lengua náhuatl, la fotografía de la lengua maya, no es eso. Es su desarrollo para transmitir valores culturales. Primero hay que definir esos valores, primero hay que rescatar, reconocer esos valores. Si tú piensas que los antiguos eran caníbales sacrificadores, hágame el favor, ¿para qué quieren mantener esas lenguas? Unas lenguas que llevaron a un pueblo al canibalismo y al sacrificio. ¿Para qué quieren mantener eso? Luego, cualquier ejercicio de rescate de la lengua que haga la sociedad moderna, con los gruesos prejuicios académicos que tiene y prejuicios de todo tipo con respecto a los antiguos, va a ser, en el mejor de los casos, inútil. Lo más probable, y eso lo demuestra la historia, es que terminen haciendo más daño. Contraproducente. Contraproducente. Y aquí hablo del tema de, en el momento que llegaron los de la UNESCO con el cuento de, ya hace ya 40 años, 50 de esto, con el cuento del respeto a la diversidad cultural. Ahí todos los políticos les dieron un eslogan, les enseñaron una palabrita nueva, respeto a la diversidad cultural, sin entender siquiera qué era eso. ¿Cuál ha sido el resultado de entonces? Aceleración de la caída de la lengua, de la extinción, de la desaparición de la lengua y de todos los valores que podían contener esa lengua. Y tenemos por otro lado un epifenómeno, un eco de este fenómeno, que es las comunidades nativas, representadas generalmente por personas que ni siquiera son parte de la comunidad, sino son vivos que vienen de la ciudad y dicen, son los ultra mexicas, los ultra zapotecas, los ultra mayas, los ultra de todo. Estoy pensando, por ejemplo, en este señor maya que dice, nosotros somos un pueblo en lucha de clase al estilo marxista. Por favor, no puedes leer un documento en tu lengua, pero estás incorporando un esquema externo para ser el líder de tu sociedad. ¿Para qué? Finalmente para ganar dinero, que eso es lo que quieres. ¿A dónde vamos? Te voy a hacer una pregunta y les voy a hacer una pregunta. Pensemos en hace 2000 años, en la zona del mundo donde se originó la cultura que nosotros tenemos hoy, que es la cultura cristiana occidental. ¿Okay? Pertenecemos a la cuenca civilizatoria cristiana occidental. El que no esté de acuerdo con eso, que debe de hablar y de pensar en español, porque el español pertenece a esa cuenca. Esa cuenca se originó en el fondo hace 2000 años en Palestina. ¿Cuántas lenguas se hablaban en Palestina en esa época? Un centenar. Quizás 100 y pico lenguas diferentes.
Mencióname alguna de las lenguas que se hablaban en esa época, porfa, en Palestina. El sánscrito. El sánscrito de la India. Ah, ok. Estamos hablando de unos 10.000 kilómetros, 6.000 kilómetros de distancia. A ver, El hebreo. el hebreo, sin duda. Pero el hebreo en la época de Jesús ya estaba casi extinto. La gente hablaba otra lengua llamada Arameo. arameo. Y en las cosas legales hablaban una lengua llamada Latín. Griego. griego. Y empezaba a entrar el latín, empezaba a través de los romanos. Pero básicamente lo que hablaban era hebreo, arameo, griego y levemente, muy pocos todavía hablaban latín. ¿Alguna otra lengua que te acuerdes? Mm, Solo recordamos las lenguas que entraron a la Biblia. ujú. La supervivencia de una lengua culta es la supervivencia de su literatura. No hay manera de hacer algo por las lenguas cultas, por las lenguas clásicas de Anáhuac, si no comenzamos rescatando sus literaturas, que afortunadamente se conservaron en gran medida. ¿Por qué? Porque referente a la lengua es lo que puedes leer, para agarrar vocabulario, para agarrar formas, reglas. Y sobre todo el estatus, ¿no? Lo que proponen es hacer más bien hacer rap, ¿no? Que No los queremos muchachos hagan chavos rap. haciendo rap en variantes dialectales. Pero es lo, En lenguas clásicas. Es decir, exacto, hay una etapa previa y es que aprendan sus literaturas clásicas. exacto. Así que no queremos que lo hagan en variantes dialectales, eso no contribuye en nada. Eso es ruido en el sistema. Sí, e ¿Cuántas inclusive lenguas? Sí, desconocen inclusive que el rap pertenece a una cultura. Yo te lo digo porque a mí yo consumo, ¿no? De sí, repente claro. ese tema. Y el hip hop tiene aparte el DJ, Ahora, la danza, la caligrafía, ¿no? El graffiti, la música. Entonces ok. pertenece a un contexto histórico y social muy específico. Si lo quieres adaptar ahorita a este contexto, pues te va a funcionar medianamente, Sí, pero pero realmente el tema de no. fondo no es el formato de la cultura, Exacto, sino sus contenidos. el contenido. Si vas a hacerle difusión a la variante dialectal que habla tus abuelos, vas a hacerle difusión a la dialectización de la lengua. Y la dialectización es uno de sus problemas. ¿Por qué se está extinguiendo la lengua? Porque se dialectiza. ¿Ves? En otras palabras, es trabajo mucho más profundo. Si de 100, 150 lenguas que se hablaban en Palestina hace 2000 años, recordamos solo las que entraron en la Biblia, y de 200 lenguas que se hablaban en la zona de los árabes, hoy recordamos el árabe clásico porque entró en el Corán. Y lo mismo, tú me hablaste de sánscrito, porque poco entró en la literatura de la India, pero en la India se hablan 4.000 lenguas. Bueno, 400 lenguas. ¿A dónde voy? Hay una relación inextricable que no se puede separar entre un alto estatus de la lengua y una literatura. Una lengua clásica genera literatura, la literatura es la que le da el estatus de clásica. No la puedes separar. Si no quieres considerar eso, entonces atente a la extinción, y la verdad es que pues lenguas que no funcionan, lenguas que sirven para pedir dinero en el metro, ¿qué le vamos a hacer? Se van a extinguir en menos de 2 generaciones. Eso va a ser un hecho. No va a pasar nada, no se va a perder una gran cultura con eso. Tenemos que ser realistas con este asunto. Solo una posición realista y descarnada nos va a permitir dedicar los recursos y la atención a lo que vale la pena. A lo que vale la pena. A quienes hablen lenguas comunitarias que quieran defenderlo, lo cual es muy lógico, porque la lengua además es bandera de identidad. Yo les sugiero, trabajen, esfuércense, busquen sus tradiciones, aunque sean orales, pónganlas por escrito, aprendan lingüística, traten de reducir la diversidad a un conjunto mínimo de lenguas fonéticas, gramaticales, sintácticas. Hagan una variante de la lengua suficientemente seria, suficientemente institucional como para que todos la acepten. Para que no digan, no, esta no me gusta. No, es la que es, porque es la que viene a través de la academia. Pónganse a empezar en esto. Cuando tú llevas a tu hijo a la escuela y le enseñan español, le enseñan el español de España. Y tú no protestas, al contrario. Si el maestro empieza a hablar mal el español, tú lo denuncias porque es un farsante. De hecho, justo el debate que hubo de los libros de texto justo giraba en torno a ese tipo de temas.
que digo, ya no hay que mencionar eso porque pues, es un tema muy politizado, pero justo en los nuevos libros de texto se tenía ese enfoque multicultural y con esta Aquí visión de entramos en que, algo que tú mencionaste. ajá, Y tú o tú, Jonathan, mencionaron la palabra progresismo. el progresismo, sí, totalmente. Bourdieu decía esto. Grigori Bourdieu escribió que uno no ostenta una palabra si no tiene un problema con eso. El hecho que se le llame progresismo te dice que estas personas tienen una actitud sumamente conservadora y necesitan una palabra que apantalla a los demás para poder expandirse, porque si no, la gente diría, no, tú eres un conservador, tú lo que quieres es mantener un estado de cosas ya trascendido. ¿De qué se trata el famoso progresismo? El cristianismo 2.0. Tiene los mismos valores el cristianismo que casualidad. Fíjate. Refleja más o menos las costumbres que se han ido haciendo populares, refleja el estado de nobleza, de hipocresía, de cinismo en que ha caído la sociedad. Pues, progresismo es básicamente si me conviene, pongo por eso, si le conviene al otro me importa un carajo, o hasta trato de impedir que se desarrolle. Aquí todos tenemos opinión, pero es mi opinión. Si tú opinas diferente, va al tribunal. ¿Ves? ¿Por qué? Porque aquí todos tenemos que tener mi opinión. De eso se trata el cristianismo 2.0 o 3.0 si quieres. Y es la actitud más corrosiva de las raíces que haya desarrollado la sociedad occidental. Absolutamente corrosiva. Lo vimos, tú lo viste, Jonathan, de una manera brutal, cuando en una página dedicada a las raíces nos tratan de meter el problema de la lucha de género, que es completamente boba, completamente superficial y moderna, y de una sociedad occidental, como si fuera parte de las cosas del pasado. Y incómodo porque la lengua náhuatl tiene género implícito, no lo tiene explícito, pero lo tiene, entonces incómodo por eso, porque la lengua náhuatl sí tiene un género. No, no puede tener, no, esa lucha no puede ser, eso ya se solucionó en esa idealización al que llamamos México antiguo. Mira, si no nos atrevemos a ver las cosas como son, jamás vamos a poder solucionar los problemas. Así que hay que ser descarnados con este asunto. ¿Qué queremos para el futuro? Queremos que sobrevivan las lenguas clásicas de Anáhuac. ¿Por qué? Porque tienen una literatura clásica que está llena de valores morales, estéticos, filosóficos, teológicos, de todo tipo. Por eso queremos que sobrevivan. ¿Cuál es la solución? Traducción correcta, impresión y difusión de esa literatura. Cuando la gente reciba la lengua de arriba, de un sistema autoridad, no de una canción de rap, con todo respeto a los chavos que están haciendo rap, que me parece muy bien, tienen ganas, pero hace falta más. Cuando la gente reciba un libro sagrado en su mano, va a pasar lo mismo para Son Palestina, que ahí tiene la lengua aramea eternizada. Hoy miles de personas hablan esa lengua, y mira que ya es una lengua antigua, ya se extinguió de manera natural. Las lenguas de náhuatl son mucho más modernas que las lenguas bíblicas. Tienen todavía unos 1000 años de desarrollo las lenguas actuales de náhuatl. De ellas probablemente sobrevivan 3 o quizás 4 al siglo XXII. Casualmente van a ser las que aparecen en los textos sagrados de náhuatl. La vía está clara. El hecho de que las academias y los gobiernos no perciban la vía no es sorprendente, pero nos dice algo. Nos dice que las soluciones de las academias y los gobiernos no tienen sentido. Solo tienen sentido político, sentido económico, pero no tienen sentido cultural. Recuerda, si tú quieres promover el latín, tú vas a jalar por los clásicos latinos. Es lo primero que te van. Si quieres promover el griego antiguo, tú vas a jalar por Homero o por los clásicos del griego antiguo. Es lo primero que haces, es espontáneo. Pero en el caso de América, tú jalas por el abuelito que vive en la aldea tal para que nos diga cómo pronuncia. Esas son tonterías, eso no funciona. Nosotros tenemos una experiencia en este grupo muy buena en ese sentido. No estamos especulando. Vimos el impacto que tiene la devolución de la lengua clásica a una comunidad. Tú no podrías hablar de eso, Jonathan, porque tú estuviste ahí, yo no lo vi. Sí, bueno, igual nos daría para un programa entero, ¿no? Bueno, es muy eh, gratificante ver eso, pero bueno, es que también existe el otro problema en que, o sea, nada más por vivir arriba de un cerro y vivir abajo de un cerro y se enojan, entonces el que habla abajo del cerro ya habla mal, entonces es enemigo de mortal del De que que habla vive arriba arriba. del cerro, entonces
Bueno, es curioso cómo se llega a ir manejando esta situación y bueno, el, el ver que en una comunidad reconoce un texto antiguo, sabio, le brillaban los ojos a esta persona. O sea, decía, esto sí es, no es lo que yo, es lo que aprendí de niño y me enseñaban, mis abuelos lo sabían. Y ahora yo no reconozco bien todo esto. Entonces, esto sí es, bueno, ya, pues, diré, es así como tal como lo dijo, esto es maya, yo hablo maya español, fue lo que Claro, dijo la sí, persona, porque su sintaxis ya es del español exacto, y lo reconoció a la primera. Quizás no conozca la palabra sintaxis, pero sí se da cuenta perfectamente de la diferencia. sí, Es decir, hay que escuchar a la gente y hay que escuchar a la gente ante manifestaciones culturales de alto estatus. No hay que escuchar al político que se imagina cómo debe ser la solución de una lengua que ni siquiera conoce y no ha sido por falta de oportunidad. ¿Eh? Eh, ya les mencioné, pero quiero insistir en este asunto. Las lenguas son productos populares. No hay que permitir de ninguna manera que la política o el comercio las usurpe, les saque registro, las convierta en propiedad privada de grupos. Las lenguas deben ser, y es un deber además del pueblo, sostenerlas, deben ser sostenidas por el pueblo. No se trata solo de que, ay, qué bueno, porque mi abuelito hablaba así, a mí me da. No, 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 no. Tienes un deber de hacerlo. Uno lo hace, debe estar consciente de que está fallándole a un deber. ¿Ok? No se trata de un deber de vida o muerte, por supuesto, ¿no? Pero sí es un deber cultural. Porque si tú eres usuario de la cultura y disfrutas lo bueno de la cultura, bueno, pues tienes que pagarle algo, ¿no? Para que no muera con deuda. Esa es la posición tolteca. Eh, yo no es que me oponga, pero simplemente ni confío ni espero nada de las soluciones políticas y las soluciones académicas en lo que respecta a la lengua y a las culturas nativas de América en general. Pienso que es la gente la que tiene que ofrecer la solución y tiene que hacerlo a partir de un conocimiento, porque si no, no es solución. Por lo tanto, la base de todo esto es difundir conocimiento. Y para que sea conocimiento, tiene que ser cosas útiles, cosas razonables, cosas que sirvan para todo, que sirvan para hoy, para mañana, para el futuro, que sirvan para otro planeta si quieres. No, yo sé cómo es que cocinaban a la gente para comerse. Por favor, señor. Ostentando un título. Porque tengo un título de esta universidad y por eso yo sé cómo cocinar. Por favor, amigo. Definitivamente en esto que nos leyó el Chinawi hay algo muy útil. En esa tendencia de análisis del problema hay algo muy útil. El reconocimiento de que hay actitudes colonizadas y que las actitudes colonizadas no contribuyen a solucionar el problema. Pero no basta con reconocerlo, también hay que hacer algo concreto para salirse de la Y, decolonización. y también que la visión de colonial tampoco es la solución. No, 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 no. Eso es simplemente reconocer un fenómeno, reconocer un Ujú, problema. Pero tienes que hacer algo más. Es decir, yo reconozco que no sé matemáticas y ahí me quedo. Hombre, aprende matemáticas. ujú. Yo reconozco que hay un problema con las lenguas nativas y ya, voy a hacer una ley porque me es más cómodo. Caramba. Métete con un diccionario, con una crónica, aprende la lengua en detalles. Algo que les quiero mencionar. En este momento se llama lenguas nativas al habla de comunidades, variantes de comunidades, que a veces no llegan ni a 800 palabras. ¿Cómo quieres que puedan hablar de ciencia o puedan hablar de deporte, si quieres, con 800 palabras? Pero que además, cuando tú las escuchas, pero es la sintaxis del español, ese es el orden de la palabra del español. ¿Cómo quieres entonces que la cultura no se esté perdiendo? ¿Cómo quieres que no haya invasión de la cultura cristiana si la cultura no es más que una extensión de la sintaxis de la lengua que usas? A ver, aquí hay un problema profundo y nosotros tenemos que saber que la energía no da para todo. Por eso mi posición es reivindicar el concepto de raíz y dedicar las energías al concepto de raíz. Es decir, las raíces son lo útil, lo valioso de un pueblo, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Así.
da para largo este tema y bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces bueno, saludar aquí a Fernando Ríos, Lucas Rodríguez, Gaby Ayun, Adriana Feldenkrais, a Carla desde el fin del mundo, López Juanchi, Pepe en Uruguay, Ontiveros Giovanna en San Luis Potosí, Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Dani Palacios allá en Cancún, Ismael Cerda, Adriana Ortega. Adriana nos pregunta, ¿con quién que sea confiable se puede aprender a estudiar y comprender los códices, Frank? Mira, lo más confiable para entender un códice es el propio códice. Si lo miras 10 veces, seguro que se te quedó algo. Si lo miras 100 veces, ya probablemente puedas articular las cosas. Ahora, puedes facilitar las cosas, puedes ahorrar tiempo. Si ves lo que dicen los diversos especialistas, no quedarte con uno, si ves el punto de vista contradictorio, para que veas que hay cosas que investigar, las cosas no están dadas, ¿no? Respecto a los especialistas, yo te sugiero que desconfíes de esta casta nueva de pseudo especialistas, que son más bien modas transitorias, culturales, que están repitiendo críticamente lo que dicen los cronistas católicos de la colonia, como si no existieran otros puntos de vista. En fin, es un tema que requiere educación, requiere cursos, hay que hacer los cursos. Pero para salir de dudas, finalmente tienes que aprender. Si quieres saber lo que dice una carta, tienes que aprender a leer lo que dice la carta primero. Después comprender los significados de las palabras de la carta, contextualizarlo culturalmente y finalmente leer la carta, porque si no lees la carta, pues no hay nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, el tema del que estamos hablando hoy no es códices propiamente, sino algo muy particular, la lengua. ¿Cómo entender la lengua náhuatl? Bueno, quedan docenas, literalmente, de diccionarios y gramáticas escritas en el siglo XVI, cuando se hablaba con esplendor la lengua, tanto por nativos como por españoles, porque hubo españoles que aprendieron la lengua tan bien como cualquier sabio nativo. Esas son las fuentes que nos interesan para, con ese conocimiento, caer a las obras sagradas, nahuas, mayas y otras que se conservan, y poder extraer el jugo de esas obras, ¿no? Sí, bueno, ya para cerrar, también Adriana comenta que Rita Segato asegura que el poder político hegemónico tiene pactos y modelos incluso en el ámbito académico para delimitar la creación de conocimiento. Tiene cuidado e incluso censura a aquellos que pongan en riesgo la línea de pensamiento que defiende el productivismo, desenterrando categorías teóricas y conceptos eh, eh, dignos de ser pensados. Dice, ahora bien, no es apropiado generalizar. Yo, por ejemplo, tengo una asesora en danza que ha visto bien que en mi tesis doctoral mencione a Frank y Marín y hable de toltequidad según sus puntos de vista. Bueno, vamos a tener Oye, yo quisiera comentar algo sobre este último comentario. Mira, en mi opinión, la actitud más inteligente aquí es ir a lo que suena, a lo seguro. Si un político, si un sistema, si un gobierno no tiene conocimiento del problema, del asunto, no confíes, así de sencillo. No te estoy diciendo rechazar al político, rechazarlo en general. No. Para temas específicos. Tema de la lengua. Político que me venga a hablar a mí, primero que me hable la lengua. Ya sabes la lengua. Bueno, entonces te voy a escuchar, entonces tienes opinión. No la sabes, échate para allá. Tengo poco tiempo, ¿no? ¿A dónde voy? Hay una cosa que se llama honestidad, decencia. Eso se ha ido perdiendo. La honestidad es hablar de lo que sabes y no hablar de lo que no sabes. Eso se ha perdido en la sociedad moderna. Entonces aquí tenemos en los ámbitos políticos expertos en todo lo que no saben, además legalizando actitudes, prohibiendo y promoviendo actitudes. Bueno, el resultado es que las lenguas se están extinguiendo a la carrera. El indicador de estas políticas es que la lengua va para abajo. No están haciendo nada útil, lo que están haciendo es inútil. De hecho, a la hora de hacer un rescate serio, probablemente tropecemos con leyes. Les pongo un ejemplo. Por tratar de rescatar la literatura maya y náhuatl, yo recibí 5 amenazas de que me iban a aplicar la ley de propiedad. Apropiación cultural. Apropiación cultural. Es decir, lejos de hacer leyes que favorezcan el rescate de las raíces, estos políticos lo que están tratando de destruir lo poco que queda.
¿Cómo puedes confiar en gente así? Y no quiero hablar de política en general porque no es mi rol, sino hablar específicamente del tema que nos convoca hoy. Sí, exacto. Bueno, y ya para cerrar, Omey, ¿ibas a acudir a este evento? Sí, pues los esperamos mañana. Ojalá puedan ir. Yo les voy a hablar un poco de calendárica, algo muy básico. Y pues justo también motivarlos a por qué es importante aprender algo de calendárica mesoamericana, como calendárica comparativa. O sea, en primer lugar, saber cómo está construido nuestro calendario juliano-gregoriano y qué propuesta hay en Anáhuac. Entonces ahí los esperamos. Gracias, Omar. ¿Esto va a ser mañana? ¿A qué hora? ¿Dónde? En Tepetlaostoc Auditivo. a las 10 de la mañana, que manden mensaje a los números que están ahí Ok, y se les da toda la información. perfecto. Sí. Gracias. Gracias. Bien, y pues, bueno, también el lunes nos vemos allá, Frank, en el ITAM, Sí, ok. en este evento de prácticas toltecas y quinam. A ver si encuentro rápido aquí la imagen. Pero bueno, ¿nos Un vas a momento, hablar allá? es pública la Sí, convocatoria? sí, ya de hecho hemos Sí. Bueno, publicado aquí la dirección, también la ok. forma de entrar al plantel es gratis, nada más hay que registrarse aquí en el acceso, se pide la identificación, bueno, te ponen ahí los datos y puede entrar cualquiera, que no sea de la institución, o bien, también, si no pueden asistir o no están en México, aquí en esta misma publicación está la liga para entrar por Zoom a la conferencia que va a quedar grabada. Y nada más, Bien. o bien si no encuentran esta publicación, pueden escribir a Nación Tolteca pidiéndonos el link o el método de acceso, para que puedan asistir o entrar a la reunión, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a estar Frank, va a estar también Eduardo Donde, Delia Benito y Alejandra Cobo. Esto está por San Ángel, empieza a la 1, termina a 2:30. Esto va a ser el lunes, ¿verdad? Lunes, sí, este lunes. El lunes, correcto. Está bien. Vale, entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Que tengan buen Gracias a fin de ustedes, semana. particularmente Omey, por esta ponencia. Y Gracias. vamos a seguir la semana que viene con tema del náhuatl. Quiero hablar de las ortografías, Órale. usando el náhuatl como modelo para otras lenguas, ¿no? Pero las ortografías. Sí, sí, Va. está muy bueno. Gracias. Cuídense. Muchas Hasta gracias. luego.